Quiero comenzar diciéndoles algo importante, algo que cambiará su comprensión del tiempo y de cómo funcionan las fuerzas invisibles en nuestras vidas. Me llamo María del Carmen, tengo 52 años y durante los últimos 20 años he dedicado mi vida a la sanación espiritual en Sevilla, ayudando a personas a encontrar su camino a través de la oración, a través de la comprensión de las señales, a través de la conexión con aquello que está más allá de la percepción ordinaria. Durante estos años he visto muchas cosas, he sentido muchas cosas, pero lo que se me reveló hace 3 meses durante una profunda meditación frente a la imagen de la Virgen de la Macarena me sacudió hasta lo más profundo de mi alma y me hizo comprender que debo transmitir este mensaje a cada persona que esté dispuesta a escuchar. A cada persona que sienta que en su vida se están gestando cambios, pero no comprende de dónde vendrán ni cómo prepararse para ellos. Denle like si creen que existen días que lo cambian todo, días en los que el destino hace su movimiento y nada permanece igual. Aquella tarde, mientras rezaba en la penumbra de mi pequeña habitación, donde las paredes están adornadas con íconos y hierbas secas, donde el aire está impregnado del aroma de incienso y romero, sentí algo extraño, como si el tiempo se hubiera ralentizado, como si entre yo y la realidad ordinaria hubiera aparecido un velo delgado, casi invisible, a través del cual comenzaron a penetrar imágenes, sensaciones, conocimientos que no pertenecían a mi experiencia habitual. Vi un día aparentemente ordinario a primera vista, pero cargado con una energía tan poderosa, con tal concentración de eventos decisivos, que se me cortó la respiración. Este día ya existe en el tejido del tiempo. Se acerca a cada uno de nosotros, independientemente de si lo sabemos o no, de si estamos preparados o no. Y la forma en que lo recibamos determinará la trayectoria de nuestras vidas durante años venideros. No estoy hablando del fin del mundo, de catástrofes o eventos apocalípticos. No, eso sería demasiado simple, demasiado obvio. Estoy hablando de un día de transformaciones personales, de un momento en el que los hilos invisibles del destino se tensan hasta el límite y o bien se rompen, liberándonos para un nuevo camino, o bien nos atan aún más fuerte, consolidando viejos patrones durante largos años. Vi este día como un punto de bifurcación, como un lugar donde múltiples futuros posibles convergen en un solo punto, y la elección que hagamos, consciente o inconscientemente, desencadenará una cadena de eventos que ya no podrán detenerse. Durante semanas después de aquella visión, no pude dormir tranquila, porque lo que había visto no era solo un acontecimiento abstracto o una predicción vaga de esas que se pueden interpretar de 1000 maneras diferentes, sino algo muy concreto, muy específico, con detalles que no podía ignorar ni descartar como producto de mi imaginación. Veía rostros de personas que no conocía, pero que sentía intensamente reales. Veía situaciones que aún no habían ocurrido, pero que llevaban el peso de la inevitabilidad. Veía cómo pequeñas decisiones tomadas en ese día se ramificaban en consecuencias enormes, como palabras pronunciadas o silenciadas en ese momento específico alteraban el curso completo de las relaciones, de las carreras profesionales, de los destinos familiares. Lo que más me perturbó fue darme cuenta de que este día no venía marcado en ningún calendario sagrado. No correspondía a ninguna festividad religiosa conocida. No aparecía en ninguna profecía antigua que yo hubiera estudiado durante mis años de aprendizaje con las mujeres sabias de mi tierra. Era un día que surgía de la confluencia particular de energías en este momento histórico específico. Un día que solo podía existir ahora, en nuestro tiempo, con todas las tensiones, todos los conflictos, todas las posibilidades que caracterizan nuestra época. Era como si el universo mismo,
estuviera preparando un examen para la humanidad. No un examen global y dramático, sino millones de exámenes individuales, personales, íntimos, que cada uno de nosotros enfrentaría en la soledad de su propia conciencia. Recuerdo que al día siguiente de aquella visión, fui a la Catedral de Sevilla. Necesitaba caminar por esos pasillos antiguos, sentir la solidez de esas piedras que han visto pasar siglos de historia humana, conectarme con la energía de miles de oraciones que se han elevado desde ese lugar sagrado. Me arrodillé frente al altar mayor y pedí claridad, pedí comprensión, pedí la sabiduría para interpretar correctamente lo que había visto y la fortaleza para transmitirlo sin causar pánico innecesario, pero tampoco sin suavizar la urgencia del mensaje. Permanecí allí durante horas, hasta que los últimos rayos del sol poniente se filtraban a través de las vidrieras, creando patrones de luz dorada y carmesí sobre el suelo de mármol. Y fue entonces cuando sentí la respuesta, no como palabras en mi mente, sino como un conocimiento profundo que se instaló en mi corazón. El mensaje era claro, aunque complejo en sus implicaciones. Este día que se acercaba era una oportunidad, no una condena. Era una puerta que se abriría brevemente para permitirnos pasar a un nivel diferente de existencia, a una versión más auténtica de nosotros mismos. Pero como todas las puertas importantes, no permanecería abierta indefinidamente. Había una ventana de tiempo, un momento específico en el que las circunstancias se alinearían de tal manera que lo que normalmente requeriría años de trabajo interior podría lograrse en un solo acto de valentía, en una sola decisión tomada desde el corazón más profundo, en un solo movimiento hacia la verdad que habíamos estado evitando durante mucho tiempo. Comencé entonces a hablar con las personas que venían a verme buscando orientación espiritual. Y lo que descubrí me confirmó que mi visión no era un evento aislado de mi propia psique, sino algo que estaba resonando en el campo colectivo de conciencia. Muchos de ellos, sin saber nada de lo que yo había experimentado, me contaban sueños inquietantes, sensaciones de anticipación inexplicable, una especie de nerviosismo cósmico que no podían atribuir a ninguna causa externa específica. Una mujer de 40 años me dijo que sentía como si estuviera parada en el borde de un precipicio, no con miedo, sino con una extraña mezcla de terror y excitación, sabiendo que pronto tendría que saltar, pero sin saber si había una red de seguridad esperándola abajo. Un hombre de 65 años me confesó que todas las noches se despertaba a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder en su vida, algo que requeriría de él una respuesta que aún no sabía si sería capaz de dar. Todos estos testimonios me hicieron comprender que el día que yo había visto no era solo mi visión personal, sino un evento en el campo energético colectivo, algo que muchas almas sensibles estaban percibiendo de diferentes maneras, cada una según su propio lenguaje interior, según sus propios símbolos y metáforas. Y esto me dio la certeza de que debía hablar públicamente sobre ello. Debía compartir no solo la advertencia, sino también la guía, las herramientas espirituales que podrían ayudar a las personas a prepararse adecuadamente, a estar despiertas y conscientes cuando llegara ese momento crucial. Parte 2. Lo primero que debo explicarles es la naturaleza de este día y por qué es diferente de cualquier otro día que hayamos vivido. En la tradición espiritual a la que pertenezco, heredada de las sanadoras andaluzas que me precedieron, aprendimos que el tiempo no es lineal como nos enseñan en las escuelas, sino que tiene capas, densidades, texturas diferentes. Hay días que pasan como agua entre los dedos, días que apenas recordamos,
porque en ellos no sucedió nada que alterara nuestra conciencia de manera significativa. Y luego hay días que se quedan grabados en nuestra memoria con tal intensidad que años después podemos recordar cada detalle, cada olor, cada sensación, como si estuviéramos reviviéndolos en el presente. Este día del que les hablo pertenece a una categoría aún más rara. Pertenece a esos momentos en los que el velo entre los mundos se vuelve tan delgado que podemos ver con claridad inusual. Podemos sentir con intensidad extraordinaria. Podemos actuar con un poder que normalmente no tenemos acceso. Durante mis años de práctica espiritual, he aprendido a reconocer las señales que preceden a estos días especiales. Y en las últimas semanas, he visto multiplicarse estas señales de manera que ya no puedo ignorarlas ni pretender que son coincidencias. He visto pájaros comportarse de manera extraña, volando en patrones que no siguen las rutas habituales. He observado cómo las plantas en mi jardín han florecido fuera de temporada, como si respondieran a un llamado que solo ellas pueden escuchar. He notado cambios sutiles en la calidad de la luz al amanecer y al atardecer. Una luminosidad particular que no he visto en años. Pero más que estas señales externas, lo que más me convence es lo que siento en mi propio cuerpo. Una vibración constante en el centro de mi pecho, justo donde, según las enseñanzas antiguas, reside el chakra del corazón. Esa sensación que solo aparece cuando algo verdaderamente significativo está por manifestarse en el plano físico. He hablado con otros sanadores, con personas que también trabajan en el ámbito de la energía y la conciencia, y he descubierto que muchos de ellos están experimentando fenómenos similares. Un amigo mío que practica la astrología védica me mostró cartas natales que indicaban una configuración planetaria extremadamente rara, una alineación que solo ocurre cada varios siglos y que históricamente ha coincidido con puntos de inflexión importantes en la historia humana. Una mujer que trabaja con el tarot me contó que durante las últimas 3 semanas, independientemente de qué pregunta le hagan sus consultantes, siempre aparecen las mismas cartas relacionadas con transformación, cambio repentino, el final de ciclos antiguos y el comienzo de nuevos. Un curandero que utiliza técnicas chamánicas me dijo que en sus viajes durante las ceremonias ha visto a los espíritus guías especialmente activos, como si estuvieran preparando algo, como si supieran que pronto su ayuda sería necesaria de manera urgente. Todo esto me ha llevado a comprender que mi responsabilidad no es solo advertir sobre la llegada de este día, sino también enseñar cómo prepararse para él. Porque la preparación adecuada es la diferencia entre ser arrastrado por los eventos y fluir conscientemente con ellos hacia donde necesitamos ir. Y aquí es donde la práctica espiritual se vuelve absolutamente crucial. No como algo abstracto o meramente simbólico, sino como una herramienta práctica de supervivencia y transformación. Durante las próximas semanas, mientras este día se acerca, debemos trabajar en varios niveles simultáneamente. Debemos fortalecer nuestro centro interior, mientras al mismo tiempo nos volvemos más flexibles y adaptables a las circunstancias externas. Debemos aprender a escuchar la voz de nuestra intuición más profunda, mientras mantenemos los pies firmemente plantados en la realidad práctica. La primera práctica que recomiendo es la meditación diaria enfocada en el corazón. No cualquier tipo de meditación, sino específicamente aquella que nos conecta con el centro emocional y espiritual de nuestro ser. Cada mañana, antes de que el sol salga completamente, dediquen al menos 20 minutos a sentarse en silencio, con una mano sobre el corazón, respirando lenta y profundamente, imaginando que con cada inhalación están trayendo luz dorada a ese espacio central, y con cada exhalación están liberando cualquier miedo, cualquier resistencia, cualquier apego a cómo creían que debía ser su vida.
Esta práctica puede parecer simple, incluso simplista, para aquellos acostumbrados a técnicas más elaboradas, pero les aseguro que su poder reside precisamente en su simplicidad, en la forma en que nos permite acceder directamente a la sabiduría innata que todos llevamos dentro, pero que raramente tenemos el silencio y la quietud necesarios para escuchar. La segunda práctica tiene que ver con la purificación de nuestro espacio físico y energético. En los días previos a este evento importante, es fundamental que limpiemos nuestros hogares, no solo físicamente, sino también energéticamente, eliminando objetos que ya no nos sirven, que llevan memorias de épocas pasadas que necesitamos dejar atrás, que representan versiones antiguas de nosotros mismos, que ya no somos. Yo misma pasé una semana entera revisando cada rincón de mi casa, cada armario, cada cajón, y me sorprendió descubrir cuántas cosas había estado guardando por pura inercia, sin ninguna razón real excepto el hábito o el miedo a soltar. Cada objeto que decidí donar o desechar liberaba un poco más de espacio, no solo físico, sino también emocional y espiritual, como si estuviera haciendo lugar para que algo nuevo pudiera entrar en mi vida. Pero más allá de las prácticas específicas, lo que realmente importa es el estado de conciencia con el que abordamos nuestros días, la calidad de atención que traemos a cada momento, a cada interacción, a cada decisión que tomamos. He observado que muchas personas viven en un estado de semi-inconsciencia la mayor parte del tiempo, funcionando en piloto automático, repitiendo los mismos patrones de pensamiento y comportamiento día tras día, sin detenerse a preguntarse si esos patrones realmente les sirven o si simplemente son hábitos heredados de sus familias, de su cultura, de experiencias pasadas que ya no son relevantes para quien son ahora. Este día que se acerca será como un rayo de luz brillante que iluminará todos estos patrones inconscientes, haciéndolos visibles de manera que ya no podremos ignorarlos o pretender que no existen. Y en ese momento tendremos que elegir. O bien continuamos con ellos conscientemente, asumiendo plena responsabilidad por esa elección, o bien los soltamos y nos abrimos a nuevas posibilidades. He visto en mis visiones que para algunas personas este día traerá encuentros inesperados, personas que entrarán en sus vidas aparentemente por casualidad, pero que en realidad son portadoras de mensajes importantes, de oportunidades que han estado esperando, de respuestas a preguntas que ni siquiera sabían que estaban haciendo. Para otros, el día se manifestará a través de una crisis, algo que parecerá negativo en el momento, pero que al mirar atrás, reconocerán como el catalizador necesario para un cambio que su alma había estado pidiendo durante mucho tiempo, pero que su personalidad había estado resistiendo por miedo a lo desconocido. Y para otros más, será un día aparentemente tranquilo en el exterior, pero internamente tumultuoso. Un día en el que finalmente tendrán la claridad y el coraje para admitirse a sí mismos una verdad que habían estado evitando, para reconocer un deseo que habían estado reprimiendo, para tomar una decisión que habían estado posponiendo, porque las consecuencias les parecían demasiado grandes o demasiado impredecibles. Lo que todas estas manifestaciones tienen en común es que representan puntos de no retorno, momentos después de los cuales ya no será posible volver a la inconsciencia anterior, a la negación cómoda, a la vida vivida a medias por miedo a vivir plenamente. Y esto es tanto aterrador como liberador, porque aunque todos decimos querer crecer, querer evolucionar, querer convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, la verdad es que el crecimiento real requiere soltar muchas cosas a las que nos hemos aferrado para sentirnos seguros. Requiere adentrarnos en territorio desconocido, sin garantías de cómo resultarán las cosas. Requiere confiar en algo más grande que nuestro ego limitado y sus planes cuidadosamente construidos
sobre cómo debería desarrollarse nuestra vida. En mis sesiones de sanación de las últimas semanas, he estado ayudando a las personas a identificar cuáles son sus mayores miedos relacionados con el cambio. Porque solo cuando nombramos nuestros miedos, cuando los sacamos de la oscuridad de la mente subconsciente y los exponemos a la luz de la conciencia, podemos empezar a trabajar con ellos de manera constructiva. Algunos temen perder su seguridad financiera si siguen el llamado de su corazón hacia un trabajo más significativo, pero menos lucrativo. Otros temen la soledad si finalmente se atreven a establecer límites saludables en relaciones que han sido tóxicas durante años. Otros temen el juicio de sus familias y comunidades si eligen un camino que no se ajusta a las expectativas tradicionales. Y todos estos miedos son válidos, son comprensibles, porque el cambio real siempre implica riesgo, siempre implica la posibilidad de pérdida antes de que llegue la ganancia, siempre implica un periodo de transición incómodo entre lo que era y lo que será. Pero lo que he aprendido a través de mis propias experiencias de transformación, a través de las crisis que he atravesado y que en su momento me parecieron insoportables, pero que ahora reconozco como los mayores regalos de mi vida, es que el universo tiene una forma de cuidarnos incluso cuando nos sentimos más vulnerables. Tiene una forma de abrir puertas justo cuando otras puertas se cierran. Tiene una forma de traer exactamente lo que necesitamos, exactamente cuando lo necesitamos, aunque no siempre en el paquete que esperábamos o en el momento que habríamos elegido. Y esta confianza, esta fe profunda en la inteligencia benevolente que guía el desarrollo de nuestras vidas, es quizás la preparación más importante que podemos hacer para este día que se acerca. Quiero ahora hablarles de algo que considero absolutamente esencial para comprender la naturaleza de lo que está por venir. Y es el concepto de sincronicidad. Esas coincidencias significativas que no son realmente coincidencias, sino señales de que estamos alineados con el flujo correcto de nuestra vida, de que estamos en el camino que nuestra alma eligió antes de encarnar en este cuerpo, en esta época, en estas circunstancias particulares. En las semanas que preceden a este día especial, he notado que las sincronicidades se han multiplicado de manera extraordinaria, no solo en mi propia vida, sino en las vidas de todas las personas con las que trabajo. Como si el universo estuviera enviando mensajes cada vez más claros, cada vez más urgentes, tratando de captar nuestra atención antes de que llegue el momento crucial en el que necesitaremos actuar basándonos en esa guía interior. Una mujer vino a verme la semana pasada, contándome que durante 3 días consecutivos había encontrado plumas blancas en los lugares más inesperados. Una en el parabrisas de su coche cuando salió del trabajo, otra en el bolsillo de un abrigo que no había usado en meses, una tercera en la página exacta del libro que estaba leyendo, donde hablaba sobre tomar decisiones valientes. Otro hombre me relató cómo había estado pensando en contactar a un viejo amigo del que no sabía nada desde hacía 15 años. Y esa misma tarde, mientras caminaba por una calle que normalmente no transitaba, se encontró cara a cara con ese amigo en una esquina, ambos igual de sorprendidos por el encuentro. Una joven me contó que había estado sintiendo un impulso inexplicable de visitar la casa de su abuela fallecida. Y cuando finalmente fue, encontró una caja de cartas que su abuela había escrito, pero nunca enviado. Cartas que contenían exactamente el consejo y la sabiduría que ella necesitaba escuchar en ese momento de su vida. Todas estas historias me confirman lo que mi visión inicial me había mostrado, que el velo entre lo visible y lo invisible se está adelgazando, que las fuerzas espirituales están trabajando activamente para guiarnos, para prepararnos, para asegurarse de que cuando llegue ese día crucial, tengamos toda la información y toda la fortaleza interior que necesitaremos para hacer las elecciones correctas. Y por correctas, no me refiero a elecciones que sean fáciles o cómodas
o que complacerán a todos a nuestro alrededor, sino a elecciones que sean auténticas, que estén alineadas con nuestra verdad más profunda, que honren tanto nuestra humanidad como nuestra divinidad, que nos permitan crecer en la dirección que nuestra alma vino aquí a crecer. He estado reflexionando mucho sobre por qué este día en particular, por qué ahora, por qué en este momento de la historia humana, cuando estamos enfrentando tantos desafíos colectivos, tantas crisis simultáneas en diferentes niveles. Y lo que he llegado a comprender es que precisamente por eso, precisamente porque estamos en un punto de inflexión como especie, cada uno de nosotros está siendo llamado a dar un paso adelante en nuestra propia evolución individual. Porque la transformación colectiva solo puede ocurrir a través de la transformación de los individuos que componen el colectivo. No podemos esperar que el mundo cambie si nosotros mismos no estamos dispuestos a cambiar. No podemos pedir más conciencia, más compasión, más autenticidad en nuestras sociedades si no estamos cultivando esas cualidades en nuestras propias vidas. Este día que se acerca es como un examen espiritual, pero no en el sentido punitivo que a menudo asociamos con los exámenes, sino más bien como una oportunidad de demostrar qué tan lejos hemos llegado en nuestro camino, qué tan profundamente hemos integrado las lecciones que la vida nos ha estado enseñando. ¿Qué tan dispuestos estamos a vivir desde un lugar de integridad, incluso cuando eso nos cuesta algo en términos de comodidad o seguridad externa? Y la belleza de este tipo de examen es que no hay forma de fracasar realmente, porque incluso si en ese momento no tomamos la decisión más elevada, incluso si nos dejamos llevar por el miedo en lugar de por el amor, la vida nos dará otras oportunidades, otros momentos, otros días especiales en el futuro, aunque quizás tengamos que esperar mucho tiempo y pasar por más dificultades antes de que lleguen. Pero no quiero que esperen, no quiero que pospongan lo que puede hacerse ahora, no quiero que miren atrás dentro de 1 año o 5 años y se arrepientan de no haber tenido el coraje de actuar cuando la puerta estaba abierta, cuando las condiciones eran favorables, cuando el universo estaba literalmente conspirando para ayudarlos a dar el salto que su alma había estado anhelando. Y por eso estoy compartiendo este mensaje con tanta urgencia, con tanta pasión. Porque he visto demasiadas veces en mi práctica a personas que llegaron a verme años después de haber ignorado señales importantes, después de haber silenciado la voz de su intuición por miedo o por presión externa. Y el peso del arrepentimiento que llevan es uno de los más pesados que existen. Más pesado incluso que las consecuencias de los errores cometidos, porque al menos cuando actuamos y nos equivocamos, aprendemos algo, crecemos de alguna manera. Pero cuando no actuamos por miedo, nos quedamos estancados en el mismo lugar, rumiando sobre lo que podría haber sido. Entonces, ¿cómo se preparan específicamente para este día? Además de las prácticas de meditación y purificación que ya mencioné, hay algo más que necesitan hacer, algo que puede ser lo más difícil de todo. Necesitan hacerse brutalmente honestos con ustedes mismos sobre qué está funcionando en sus vidas y qué no, sobre cuáles relaciones son nutritivas y cuáles son drenantes, sobre cuáles actividades les dan energía y cuáles se la quitan, sobre cuáles sueños todavía están vivos en su corazón y cuáles han muerto, pero se aferran a ellos por pura inercia. Esta honestidad radical puede ser dolorosa. Puede hacer que se enfrenten a verdades que han estado evitando durante años. Puede revelar que han estado viviendo una vida que no es realmente la suya, sino una vida diseñada para complacer a otros o para cumplir con expectativas externas. Les voy a contar algo personal que nunca he compartido públicamente antes. Algo que me costó mucho admitir, incluso a mí misma. Durante los primeros 10 años de mi práctica como sanadora, aunque ayudaba a muchas personas y recibía gratitud y reconocimiento por mi trabajo,
Había una parte de mí que sentía que algo faltaba, que no estaba expresando completamente mi verdad, que estaba conteniendo algo importante por miedo a ser juzgada o malinterpretada. Había ciertas cosas que veía en mis visiones, ciertos mensajes que recibía en mis meditaciones, que no compartía con nadie porque me parecían demasiado extraños, demasiado alejados de lo que la gente esperaba escuchar de una sanadora espiritual tradicional. Me preocupaba que si revelaba estas partes más místicas y menos convencionales de mi experiencia, la gente pensaría que estaba loca o que me había vuelto demasiado esotérica. Y esa preocupación me mantenía jugando un papel más pequeño y más seguro del que mi alma realmente quería jugar. Pero hace aproximadamente 5 años, después de una crisis personal severa en la que tuve que enfrentar mis propios demonios y mis propias sombras, algo cambió en mí. Ya no podía continuar viviendo a medias. Ya no podía seguir escondiendo las partes de mí que eran más auténticas, aunque también más vulnerables. Y tomé la decisión de empezar a compartir todo lo que veía y sentía, sin filtros, sin preocuparme por cómo sería recibido. Y lo interesante es que tan pronto como hice eso, tan pronto como empecé a hablar desde ese lugar de autenticidad completa, mi práctica se transformó completamente. Las personas que vinieron a verme después de ese punto eran diferentes. Eran almas más profundas que estaban listas para ese nivel de trabajo, que no solo querían soluciones superficiales a sus problemas, sino que estaban dispuestas a hacer el trabajo interior real, el trabajo difícil de transformación genuina. Y esa experiencia me enseñó algo fundamental, que cuando tenemos el coraje de ser completamente nosotros mismos, cuando dejamos de pretender ser quien creemos que deberíamos ser y simplemente somos quien somos, creamos una resonancia que atrae exactamente las personas, las situaciones, las oportunidades que son correctas para nosotros. Es como si al alinearnos con nuestra verdad interna, automáticamente nos alineáramos con nuestro camino externo. Y las cosas empiezan a fluir de una manera que nunca podrían fluir cuando estábamos operando desde un lugar de falsedad o de autotraición. Y este es el regalo que este día especial les está ofreciendo. La oportunidad de hacer ese cambio, de dar ese paso hacia la autenticidad completa, apoyados por una ola de energía cósmica que hará que lo que normalmente sería extremadamente difícil sea al menos un poco más fácil. Ahora bien, necesito también hablarles sobre lo que puede suceder después de ese día, porque la preparación no termina cuando el día llega, sino que en realidad apenas comienza. He visto en mis visiones que después de este evento energético, habrá un periodo de integración que puede durar semanas o incluso meses, durante el cual estarán procesando y asimilando los cambios que ocurrieron, ajustándose a la nueva realidad que han creado a través de sus elecciones. Este periodo puede ser confuso, puede ser emocionalmente intenso, puede haber momentos en los que duden si hicieron lo correcto o en los que sientan nostalgia por la seguridad de lo antiguo, incluso si lo antiguo no era realmente bueno para ustedes. Durante este tiempo de integración, será crucial que mantengan sus prácticas espirituales, que no abandonen la meditación, que continúen creando espacios de silencio en sus vidas, donde puedan escuchar la voz de su guía interior, por encima del ruido de las dudas y los miedos. Será crucial también que se rodeen de personas que los apoyen, que comprendan por lo que están pasando, que puedan sostenerlos cuando sientan que están tambaleando. No intenten hacer este viaje completamente solos, porque aunque el trabajo interior es profundamente personal, el apoyo externo es invaluable. Y hay una razón por la cual las tradiciones espirituales de todo el mundo han enfatizado la importancia de la comunidad, de la sangha, del círculo de almas afines que caminan juntas por el sendero. Les quiero decir también que no todos experimentarán este día de la misma manera, ni con la misma intensidad.
Para algunos será dramático y obvio, un antes y un después claramente demarcado, mientras que para otros será más sutil, un cambio que solo reconocerán al mirar atrás semanas o meses después y darse cuenta de que algo fundamental se movió en ellos en ese momento. Y ambas experiencias son igualmente válidas, igualmente importantes. No se comparen con otros. No piensen que si su experiencia no es dramática, significa que algo salió mal o que no están lo suficientemente evolucionados. Cada alma tiene su propio ritmo, su propia forma de crecer, y lo que importa no es la intensidad externa de la experiencia, sino la profundidad interna de la transformación. He aprendido también, a través de muchos años de trabajo con la energía y la conciencia, que los momentos de mayor crecimiento no siempre se sienten bien en el momento en que están ocurriendo. A veces se sienten como muerte, como pérdida, como si todo lo que habíamos construido se estuviera desmoronando. Y solo después, cuando hemos atravesado ese valle oscuro y hemos emergido al otro lado, podemos ver que lo que parecía destrucción era en realidad limpieza. Era el universo removiendo todo lo que no servía a nuestro bien superior, para hacer espacio para lo que sí sirve. Entonces, si en ese día o en los días siguientes se sienten incómodos, si sienten que su vida se está cayendo a pedazos, respiren profundo y confíen en que hay un orden más alto operando. Hay una inteligencia más grande que su mente consciente, que está orquestando todo esto para su beneficio último, aunque su ego asustado no pueda ver eso todavía. Y finalmente, quiero dejarles con esto. Este mensaje que les estoy compartiendo no es para crear miedo ni ansiedad, sino exactamente lo contrario. Es para crear preparación consciente, para que cuando llegue ese día, estén despiertos, estén presentes, estén listos para reconocer las oportunidades que se presentarán y tener el coraje de tomarlas. Es para recordarles que ustedes son mucho más poderosos de lo que creen, mucho más capaces de lo que piensan, mucho más apoyados por el universo de lo que sienten la mayoría del tiempo. Es para decirles que su vida importa, que las elecciones que hacen importan, que el trabajo interior que realizan no solo los transforma a ustedes, sino que envía ondas que transforman el mundo entero, de maneras que nunca podrán medir o comprender completamente. Así que cuando llegue ese día, cualquiera que sea la forma que tome para ustedes, respiren profundo, pongan su mano sobre su corazón, conéctense con esa sabiduría profunda que vive allí y escuchen. Escuchen lo que su alma les está diciendo. Escuchen lo que el momento les está pidiendo. Y luego, con todo el coraje que puedan reunir, actúen desde ese lugar de verdad. No necesitan saber todo el camino. No necesitan tener todas las respuestas. Solo necesitan dar el siguiente paso. Y luego el siguiente. Confiando en que están siendo guiados, en que están siendo cuidados, en que están exactamente donde necesitan estar para aprender exactamente lo que necesitan aprender. Si este mensaje ha resonado con algo dentro de ustedes, si ha tocado una cuerda que sabían que estaba allí, pero que habían olvidado escuchar, denle un like porque reconocen que están listos para este próximo nivel de su viaje. Dejen un comentario compartiendo qué área de su vida sienten que está lista para transformarse, porque al nombrarlo, le dan poder, lo hacen consciente, lo invitan a manifestarse. Suscríbanse si quieren continuar recibiendo guía espiritual para navegar estos tiempos de gran cambio, porque esto es solo el principio. Hay mucho más que compartir, muchas más enseñanzas que transmitir. Y compartan este mensaje con alguien que sepan que también está sintiendo este llamado al cambio. Porque cuando compartimos sabiduría espiritual, cuando iluminamos el camino para otros, estamos iluminando también nuestro propio camino. Porque al final, todos estamos juntos en esto. Todos somos parte de la misma conciencia colectiva que está despertando,
evolucionando, recordando quiénes somos realmente, más allá de todas las historias que nos han contado sobre nuestras limitaciones. Este día que se acerca es una invitación a ser parte consciente de ese despertar, a contribuir activamente a la transformación de nuestra especie. Y aunque cada uno de nosotros lo hará a su manera, en su propio tiempo, con sus propios desafíos y sus propios dones, lo importante es que lo hagamos, que demos ese paso, que digamos sí a lo que la vida nos está pidiendo que nos convirtamos, que la luz los guíe, que el amor los sostenga y que el coraje florezca en sus corazones cuando más lo necesiten.